Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar trabajando con el área de cubos y paralelepípedos. Antes de comenzar, no olviden tener su espacio preparado, asegurarse que estén cómodos, con buena iluminación, sin ruidos ni distracciones. Y por supuesto, haber reunido todos sus materiales, lápices, cuadernos y su guía de trabajo. Nuestro objetivo es calcular superficie de cubos y paralelepípedos expresándolas en centímetros cuadrados y metros cuadrados. Las habilidades, calcular y expresar. Y nuestro contenido, superficie de cubos y paralelepípedos. Comencemos entonces porque yo sé que lo van a hacer, pero extraordinariamente bien. Para activar los conocimientos previos, en primer lugar van a realizar las actividades de inicio que están en la guía, también sobre área de polígonos. Comencemos entonces con el área de cubos y paralelepípedos. Veamos en primer lugar el área del cubo. Acá tenemos un cubo que tiene todas sus medidas, por supuesto, iguales, y son de 8 centímetros. Y acá al ladito tenemos su red correspondiente, donde vemos que está formado por 6 cuadrados iguales, es decir, 6 caras. Recordemos que los polígonos formaban las caras de nuestro cuerpo geométrico. Ya dijimos que estas caras son cuadradas y son todas iguales. En este caso, cada una de 8 centímetros de lado. Y no se olviden que cada uno de estos lados se llama arista en el cuerpo geométrico. Es decir, cuando hablamos de arista, estamos hablando de la medida de uno de los lados que corresponde a la red. Calculemos área del cubo. Para calcular área del cubo, basta solamente con calcular el área de una de sus caras. ¿Por qué? Porque todas las caras son iguales, por lo tanto no tiene sentido calcular 6 veces lo mismo. Por lo tanto, vamos a calcular una sola vez el área de la cara y ese resultado lo vamos a multiplicar por 6, que son la cantidad de caras que tiene entonces el cubo. Nos va a quedar entonces en el caso del ejemplo, que cada cuadrado medía 8 centímetros de arista. Como el área del cuadrado se calcula multiplicando la medida del lado por el lado, o lo que es lo mismo, A por A, vamos a multiplicar entonces 8 por 8 para calcular el área de un cuadrado. Eso nos da 64 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de un cuadrado será 64. Pero dijimos que habían 6 cuadrados iguales para formar el cubo. Entonces, para calcular el área total, multiplicamos por 6 y nos queda 64 centímetros cuadrados por 6 son 384 centímetros cuadrados. Y esa sería el área total del cubo. De esa forma calculamos abreviadamente. Veamos otro ejemplo. Dijimos entonces que para calcular el área total de un cubo, simplemente vamos a multiplicar 6 por A, donde A es la medida de la arista. Veamos. Calcule el área de un cubo cuya arista mide 5 centímetros. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a calcular el área de una sola cara, es decir, de un cuadrado. Tenemos entonces, acá este es nuestro cubo, nos dicen que cada arista mide 5, entonces calculamos el área de una sola cara, que sería un cuadrado, con las medidas de 5 por lado. Es decir, vamos a multiplicar 5 por 5 y eso nos da 25 centímetros cuadrados. Esa sería el área de un cuadrado, es decir, de una cara. Ahora podemos calcular el área del cubo.
Como sabemos que tiene 6 caras iguales y ya tenemos la medida de una, multiplicamos esa medida por 6, es decir, 6 por 25 centímetros. Eso nos da 150. Por lo tanto, el área total del cubo será de 150 centímetros cuadrados. Hagámoslo ahora de manera directa. Veamos los datos y la fórmula. Tenemos que nuestra arista es de 5 centímetros y nos piden el área total. La fórmula es área total es igual a 6a elevado a 2. Recuerden que a es la medida de la arista. Reemplazamos los datos entonces por los valores que conocemos y nos queda área total es igual a 6a elevado a 2. Eso significa 6 por a valía 5, entonces nos queda por 5 elevado a 2. Elevar a 2 significaba multiplicar 2 veces esa medida. Entonces nos queda 6 por 5 por 5. Eso nos da 6 y 5 por 5 son 25 y 6 por 25, 150. De esta manera nosotros calculamos el área total de un cubo de manera abreviada y directa. No se olviden, siempre que tengamos que calcular área, el resultado se expresa en unidades al cuadrado, es decir, metros cuadrados, centímetros cuadrados o la unidad que nos den expresada al cuadrado. Veamos ahora en el caso de los paralelepípedos. Tenemos dos tipos de paralelepípedos en estudio, que eran los prismas de base cuadrada y los prismas de base rectangular. Comencemos con los prismas de base cuadrada. La característica que tiene es que sus dos caras basales son cuadradas y son congruentes, es decir, iguales. Y eso hace que se formen 4 caras laterales rectangulares congruentes, porque cada cara lateral sale de un lado del cuadrado. Veamos entonces. Acá tenemos, por ejemplo, un prisma. La base es cuadrada. Si se fijan, las medidas de la base son 4 y 4. Significa que todos los lados de la base miden 4. Y acá tenemos la altura de una de las caras laterales, que es de 10. Acá no necesitan darme otra medida de las caras laterales porque con la altura de 10 sabemos que la base es la misma medida que los lados del cuadrado. Acá tenemos la red correspondiente. Si nosotros desarmamos este prisma, vamos a ver que está formado por 6 caras, 4 caras laterales y 2 caras basales. Acá tenemos también registradas las medidas. Y si esto lo desarmamos todavía un poquitito más, nos van a quedar estas partes. 4 partes rectangulares y 2 cuadradas, donde vemos que son iguales o equivalentes, congruentes entre sí, las caras 5 y 6, que son las bases y son cuadrados. Y también son congruentes entre sí las caras 1, 2, 3 y 4, que son las 4 caras laterales. ¿Ya? Acá entonces, lo que decíamos, que las caras 5 y 6 son cuadradas y las caras 1, 2, 3 y 4 son los rectángulos congruentes. Calculemos entonces el área del prisma, guiándonos por la red y por los datos que tenemos. Vamos en primer lugar a calcular el área de sus caras cuadradas congruentes, que eran las caras 5 y 6, que son las que están acá. Caras 5 y 6. Como estas caras son cuadradas, nos dan solamente una medida porque la otra es igual. Entonces multiplicamos 4 por 4. Eso nos da 16, que sería el área de un cuadrado. Si nosotros vemos acá
el desglose de las piezas, vamos a ver que las caras cuadradas eran las caras 5 y 6. Calculamos el área de un cuadrado. En este caso puede ser el 5 o el 6, no importa porque son iguales. Y el área de estos cuadrados es de 16 centímetros cuadrados. Pero como los dos son cuadrados iguales, no vamos a calcular el área del otro. Simplemente vamos a multiplicar por 2 para tener el área de la base. Y eso nos da entonces que el área de los dos cuadrados es 32 centímetros. Significa que los cuadrados 5 y 6 entre los dos suman un área de 32 centímetros cuadrados. A esto nosotros lo denominamos área basal, porque es el área de las bases. Y como son dos bases, debemos sumar ambas. ¿Ya? Entonces, área basal igual a 32 centímetros. Calculamos ahora el área lateral, que sería la de las caras rectangulares. Acá entonces nos quedan 4 caras rectangulares. Las medidas de estas caras rectangulares, recordemos, es de 10, acá, la altura, y la base sería de 4, que es la medida del lado del cuadrado que tiene en la base. Entonces, para calcular el área de cada rectángulo, vamos a multiplicar 10 por 4. Eso nos da 40 centímetros cuadrados. Sería el área de un rectángulo, pero nosotros tenemos 4 rectángulos iguales. Así es que ahora vamos a multiplicar esa medida, 40 centímetros cuadrados, por 4. Y vamos a obtener que el área de los 4 rectángulos, es decir, todo esto, o los 4 lados cuando lo tenemos armado, es de 160 centímetros cuadrados. Como estos cuadrados forman los lados, esto se denomina área lateral. Entonces vamos a decir que el área lateral es de 160 centímetros cuadrados. Hemos calculado separadamente el área basal y el área lateral, es decir, el área de los lados y el área de las bases. Ahora tenemos que buscar el área total y para eso vamos a sumar las dos áreas obtenidas. ¿Ya? Vamos a decir entonces que el área total del prisma es igual a las dos caras cuadradas que medían 32 centímetros cuadrados más las 4 caras rectangulares que en total medían 160 centímetros cuadrados. Entonces el área total del prisma es igual a 32 más 160 centímetros cuadrados en ambos casos y el área total del prisma sería de 192 centímetros cuadrados. Podemos decir entonces que la forma abreviada para calcular el área total de un prisma sería: el área total es igual a la suma del área lateral, es decir, de los lados, más el área basal, la suma de las dos bases. De esa manera calculamos abreviadamente el área total de un prisma. Ahora, esta simbología, el A sub T significa área total, A sub L significa área lateral y A sub B significa área basal. Veamos ahora el otro tipo de prisma, el prisma de base rectangular. Acá tenemos, por ejemplo, un prisma que vemos que su base también es rectangular, las medidas son diferentes, 7 y 6 centímetros, y la altura de 10. ¿Ya? Acá, la característica de los prismas de base rectangular es que tienen sus caras rectangulares divididas en 3 parejas. Acá lo podemos ver mejor en la red. Si se fijan,
la cara 1 y la 3 son iguales. Ahí tenemos una pareja. La cara 2 y la 4 también son iguales, otra pareja. Y la 5 con la 6. Es decir, tenemos dos rectángulos basales, uno arriba y otro acá abajo, que son los que están representados acá, los números 5 y 6. Tenemos dos rectángulos laterales, adelante y atrás, que serían este y el correspondiente atrás. En este caso serían el 2 y el 4 en nuestra red. Y luego los dos rectángulos laterales, uno a la izquierda y otro a la derecha, que serían entonces el 1 y el 3. Las caras 5 y 6 son rectángulos basales, dijimos, ¿verdad? Son los que forman las bases y son los que están arriba y abajo en nuestro cuerpo geométrico. Dijimos que las caras 2 y 4 eran las caras de adelante y de atrás, y 1 y 3 eran las de izquierda y derecha. Teniendo esto clarito, ahora vamos a calcular el área total del prisma, el que estaba aquí. En primer lugar, vamos a calcular los rectángulos basales, el área de estos dos, del 5 y el 6, es decir, los que corresponden acá. Acá tenemos las medidas, 5 y 7 centímetros. Por lo tanto, como se trata de rectángulos, y para los rectángulos multiplicábamos la base por la altura, o los lados A y B, si los querían llamar de esa manera, vamos a multiplicar 7 por 5. Eso nos da 35 centímetros cuadrados. Pero recordemos que son dos caras, por lo tanto, multiplicamos 35 por 2. Y el área basal entonces sería de 70 centímetros cuadrados. Calculemos ahora los rectángulos laterales 2 y 4, que son los de adelante y atrás, este y este. Ya tenemos listo el 5 y el 6, vamos ahora con el 2 y el 4, esta otra pareja. Las medidas de estos, acá están, serían 7 centímetros y 10. Por lo tanto, vamos a multiplicar 7 por 10, nos da 70. Como son dos rectángulos iguales, vamos a multiplicar ahora entonces por 2. Y eso nos da 140 centímetros cuadrados. Tendríamos entonces ya el área de los rectángulos que forman las caras de adelante y de atrás. Y finalmente nos queda calcular los rectángulos 1 y 3, que son los que forman las caras izquierda y derecha. ¿Cuál es la medida de estos? 5 centímetros y 7 centímetros. Multiplicamos entonces, eran 5 y 10. Multiplicamos entonces 5 por 10, nos da 50. Como son 2, multiplicamos 50 por 2 y eso nos da 100 centímetros cuadrados. Ahora tenemos ya todas las medidas, todas las áreas, simplemente las tenemos que sumar. Vamos a sumar entonces las áreas basales, eran 70 centímetros, las áreas de adelante y de atrás eran 140 y el área izquierda-derecha era 100. Sumamos todo y nos da 310. Por lo tanto, el área total es 310 centímetros al cuadrado. De esa manera calculamos abreviadamente. Ahora, chicos, a trabajar en su guía y aplicar lo que aprendimos hoy. Yo sé que lo van a hacer, pero sumamente bien. Así es que, con hartas ganas,
No se olviden de enviarme la guía para revisión cuando terminen y guardar sus evidencias en el portafolio. Cualquier duda, vuelvan a ver el video o repasen las instrucciones de la guía y si no, me pueden también llamar o comunicarse conmigo al correo institucional. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.